muy buenas a todos. Aquí estamos de nuevo hoy con ustedes. En esta ocasión haremos un breve inciso en el sistema educativo, ya que la última vez hablamos sobre el bullying y las experiencias que habíamos tenido. Mi compañero ahora hablará. Y bueno, ahora antes de empezar a hablar eso y decir yo otra cosa, vamos a poner un poquito de música y ahora volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes y decirles que tenemos un cartel donde estaban todas las redes sociales, ahora se las ponemos en un momento. Que miren, tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos YouTube y también el correo electrónico que es enconexiontv2.0@gmail.com. Lo vuelvo a repetir por si alguien no se entera. enconexiontv2.0@gmail.com. Nosotros lo ponemos ahora por aquí para que lo vean. Toma, en el cartel que van a poner ahora en un momentito, pues ahí sale toda la información, sale el contacto mío de teléfono y el de Estrella también, por si nos quieren preguntar algo, o también si prefieren en las redes sociales que tenemos, pueden escribirnos ahí sin problema, y en el correo electrónico. Y ahora seguimos otra vez y volvemos. Como habíamos dicho antes, vuelvo a recalcar, vamos a hablar sobre el sistema educativo, que además aquí mi compañera Estrella también tenía otra idea de lo que podemos hablar sobre el sistema educativo, ya que en el tema anterior habíamos hablado sobre el bullying y sobre experiencias que habíamos tenido cada uno de nosotros, que espero que hayan visto del anterior vídeo porque realmente es digno de ver. Les dejo con mi compañera Estrella. Bueno, yo también quería hablar un poco de lo que es el sistema educativo, el tradicional, el Montessori. El tradicional es, bueno, pues lo de siempre, exámenes y eso. Y el Montessori sí que es más práctico y te ayuda a que los niños aprendan desde chiquitos a hacer tareas del hogar y cosas así. Yo creo que desde mi punto de vista, a lo mejor mezclado o simplemente uno, están muy bien, la verdad. Bueno, como todos saben, están distintas educaciones, ¿no? Está la educación infantil, que es de 3 a 6. Después, la primaria es de 6 a 12, ¿vale? Normalmente, si no repites curso y todo eso. Después, la ESO, que es la educación secundaria obligatoria, por eso se llama así, de 12 a 16. Y bueno, después está la FP, el bachiller, que bueno, el bachiller y la FP más o menos es parecido, no es igual, pero es parecido a eso. Y bueno, vamos a hablar también de bueno, que existen las AMPA, los consejos escolares y todo eso. Yo por mi propia experiencia, yo estuve en el consejo escolar y también estuve delegado muchos años en los cursos que estaba. Es verdad que cuando estaba delegado es responsabilidad también, pero cuando estaba en un consejo escolar, les mando un saludo al instituto, ya saben quiénes son, es mucha responsabilidad, les mando un saludo sobre todo al instituto donde estuve y donde estuvo Estrella también. Y bueno, eso nada más. Yo también quería hacer un inciso en lo que dijo Cristian de que hay la ESO y todo eso. También
ahora se le está dando la oportunidad a los adultos de hacer tanto la ESO como bachillerato de manera presencial, semipresencial y está bien, la verdad. También hay otro que no es tal como los colegios y los institutos, pero es con el paro, que ya hablaremos un día si quieren, que es con empresas que hay, no vamos a nombrar ninguna, pero hay muchas que hacen cursos con el paro y te ayuda pues a aprender cosas, jardinería, administrativos, todo esto, para que me entiendan. Les dejo con mi compañera Alicia, no sé si quieres decir algo. A ver, yo no quería más tirar por el AMPA porque no sé mucho de eso. Sí quería tirar más por el lado de lo que decía mi compañera, de lo de el sistema Montessori y el tradicional. Quería tirar más por ahí, digamos, y la verdad es que no he tenido, digamos, la suerte o sea así, de nunca saber cómo es bueno, sé cómo es el sistema Montessori, pero nunca lo he probado, por decirlo así, como se puede decir. Realmente, por lo que yo he investigado sobre eso, y realmente el sistema Montessori, por ejemplo, me parece un sistema bastante interesante y digno de hablar, que ya hablaremos en otro programa un poco más alargado, por decirlo así, con más información que tengamos. Y realmente para mí hay una gran diferencia entre uno y otro, porque por lo que he entendido del sistema Montessori, se tiene más en cuenta los gustos, digamos, y las capacidades de los niños, que en el sistema tradicional educativo no se tiene, porque es muy bastante obvio, está muy antiguado. Digamos que si ponemos a un pez, a un mono y a un lobo y les dice sube un árbol, dos de ellos no van a poder, y no significa que sean más bobos, que tengan menos capacidades, sino que las capacidades que tienen son distintas. Exacto. Por decirlo así. Entonces, para mí el sistema educativo en sí tiene que renovarse y abrirse un poco más y ver más las capacidades de cada niño, por decirlo así. No es que cada niño tenga que tener una educación distinta, pero sí intentar buscar la manera de, si a lo mejor, por ejemplo, yo, que a mí me amo las artes, por ejemplo, pues, si a ti te gustan más las artes, pues, tener unas asignaturas que sean más relacionadas con el arte, a ver, sin dejar, bueno, digo que no tengas matemáticas, que no tengas lengua, que no tengas ciencia, claro que no, pero obviamente no podemos tener todos el mismo nivel de ciencia, ¿por qué no? Las matemáticas son importantes, claramente, la lengua también es muy importante, pero hay, digamos, hay cosas y cosas, o sea, no se puede seguir teniendo a los niños en un sistema educativo cerrado en el que te tienes que aprender esto, memorizar esto, vomitar en el examen y ya está. Porque yo tengo casos que, por ejemplo, yo he suspendido Historia de España y resulta que yo tengo, digamos, más conocimientos de Historia de España que gente que sacaba 10s. No voy a decir cómo sacaban 10s porque simplemente era, digamos, metiéndose todo lo que va a ser, vomitándolo y luego ya se olvidaba. Pero yo conozco casos de gente que aprobaba Historia de España, por ejemplo, y les preguntabas quién era, yo qué sé, quién era... Eso, yo qué sé, Franco, puedo decir. No, Franco Bueno, no, a ver, Franco ya es muy obvio. Eso es muy obvio. Pero tipo, algo así más... El rey de España, por ejemplo. Sí, por ejemplo, ¿quién es el rey de... ¿Quién es Felipe primero de... y no te saben decir? ¿En qué año reinó? No te lo saben decir. No.
¿qué hizo Franco en tal día de tal día? No te lo saben decir. Ya. No digo que yo tenga todos los conocimientos del mundo, porque nadie los tiene, o sea, nadie los tiene, pero siento que si yo tengo unos ciertos conocimientos de historia de España o de lengua o lo que sea, yo tengo esos ciertos conocimientos y yo suspendo aún teniendo sus conocimientos y otra persona que no tiene sus conocimientos y que tú le preguntas quién es Franco, Como ¿sí? digo yo, Y te dice el presidente de Francia, la verdad me preocupa. hombre, y tanto. Me preocupa realmente bastante. También hay otra cosa que me gustaría hablar, que es también sobre del sistema educativo. Por ejemplo, la gente que tiene dificultades distintas, o sea, por ejemplo, TDA, síndrome de Down, todo esto, que un día hablamos así más tal. Hay ocasiones, y lo digo por mi propia experiencia, no sé cómo será ahora, la verdad, no sé cómo será, porque no tengo ni idea. Pero yo cuando estaba en el colegio, por ejemplo, el que estaba aquí, los que estaban aquí, los aplaudían, les decían, "No, qué bueno eres, tal, no sé qué". Y después, por ejemplo, yo que tengo una dificultad distinta, porque tengo TDA, no me da miedo decirlo, que es déficit de atención, para que el que no sepa es eso, ¿vale? Que mucha gente lo tiene y no sabe lo que tiene, no sabe lo que es. Y me apartaban. Y por ejemplo, yo tenía clases particulares, me correspondía 2 clases particulares, que era las clases de el mismo temario, pero de distintas maneras para entenderlo mejor. Y la verdad es que bueno, mi madre luchó también con eso, de la consejería y todo eso, lo que hablamos en el anterior capítulo. Y bueno, eso. Y yo también quería decir, referente a lo que acaba de decir Cristian, que todavía falta en el sistema educativo pues, una adaptación tipo pictograma, tipo intérprete de lengua de signos, porque también es verdad que se ha demandado mucho, hay casos en los que una familia que tiene un hijo sordo o con un problema auditivo no ha podido ir a ese colegio porque dice no, que no estamos preparados. Entonces hay que ir adaptando pues las cosas. También les digo, ahora, antes cuando yo estaba estudiando en el colegio que estaba, no había aula en clave. Ahora sí hay en infantil, el primario y el secundario. Igual que en los institutos ahora hay muchos que hay gente con autismo, con todo. Es verdad que están en clases distintas, que son como 5 o 6 personas más o menos, no me acuerdo bien, pero son 5 o 6 personas. Yo conozco a mucha gente que ha estado ahí y salen del instituto, van a otro sitio, que a ver si un día los podemos entrevistar de un colegio que no voy a nombrar ahora, pero pronto se enterarán de quiénes son y hacen mucha labor social y todo eso. O sea que... A ver, también el tema de que, de lo que dijeron ellos, yo tuve un caso en el que había una clase, digamos que yo era de la clase normal, o sea, yo tengo lo mismo que él, tengo TDA, pero lo mío es un nivel distinto. ¿Qué pasa? Que a mí también me decían que yo, pues, no servía, por decirlo así. No es que no sirviera, sino que simplemente yo tenía, digamos, una forma distinta de aprender. Pero aprendía hasta mejor y hasta más rápido que otros alumnos, que era lo irónico. Y lo que me parece mal, por ejemplo, es que yo estaba en la clase normal y había gente de mi misma clase que no eran de mi clase, sino que estaban con una clase especial, porque como habían repetido y todo ese rollo, y la verdad que yo hablé con gente de esa clase y me parecía muy mal, porque no es que no fueran al nivel nosotros, sino que simplemente tenían el nivel de niño chiquito. O sea, no les daban casi clase, las clases eran muy cortas, les daban poco material,
Y cuando se vieron en bachiller, muchos los dejaron porque no tenían el nivel suficiente como para hacer bachiller. Y es muy triste, y yo conozco hasta un caso de una amiga mía que ella luchó hasta el final para poder conseguir aprobar bachiller porque ella quería sacarlo y no hubo manera, y la verdad sentí mucha pena por ella porque era una chica muy inteligente, y la verdad que yo valoro y me parece increíble el esfuerzo que ella hizo. No recuerdo bien si ella aprobó el bachiller, pero creo que lo dejó porque no podía más, pero en esos casos me da mucha pena. Lo bueno es que ahora ya al final se fue a estudiar a otro lado, estudió algo que le gustó y está bastante bien por lo que sé. Y realmente el tema de lo que dice él, de lo del TDA, y mucha gente no sabe lo que es el TDA y a lo mejor lo tiene. Por ejemplo, yo de pequeña a mí me lo diagnosticaron, digamos, pero el mío no está ni certificado ni nada, sino simplemente me dijeron, mira, tienes un poco de déficit de atención, intenta concentrarte, intenta buscar ejercicios y cosas así para intentar concentrarte más. A mí, a día de hoy, mi déficit de atención ha disminuido, tengo más capacidad de concentración, pero sigo a veces teniendo problemas para concentrarme. Pero eso no significa que yo sea menos, ni que significa que yo sea menos inteligente, ni nada por el estilo, porque no es así. Y es que mucha gente piensa, no, es que tienes déficit de atención. No. Hay que informarse y aprender y no quedarse con lo que dicen en clase. Exacto. Y a veces no es por nada, pero yo he notado personalmente que a veces las personas que tienen discapacidad, o como sé que lo quieran decir, son a veces mejores personas que la gente que no tiene nada así, ni autismo ni Asperger, porque bueno, en fin, he tenido experiencia y lo he notado y sé de lo que hablo. Sé de lo que hablo porque lo he vivido con mi propia sangre, o sea, en mi propia familia. O sea, que ahí lo dejo. Y que, bueno, que como estábamos hablando antes, por ejemplo, hay personas con discapacidad que, por ejemplo, a lo mejor no entienden ciertas palabras y tal, pero a lo mejor tú le cambias la palabra y sí lo entiende. Pero no por eso le vas a dejar de hacer un examen o lo vas a apartar, sino adaptaciones que se pueden hacer. La adaptación curricular, quería decir. Sí. Que hay muchas cosas de eso. No sé cómo será ahora, como dije antes, pero espero que esté mucho mejor que antes, que ya lo hayan más o menos. Pero yo creo que ahora, como hay más casos de autismo y de todas estas cosas, pues puede ser que esté más estudiado, entre comillas, y no sé, pienso yo que quiero pensar eso. Y hay otra cosa, que a veces había profesores que me apoyaban, como dije el anterior día, y hay profesores que me decían que era un vago porque no sabía leer, ni escribir, ni nada de eso. Y ahora les doy una cachetada sin mano, porque a veces me ven, le digo, me dicen, ¿no? ¿Cómo has cambiado? Digo, sí. Y yo para adentro, para mis adentros, para decir, para que me entiendan, diciendo sí. Y después me decías tú, cuando yo era pequeño, que era un vago. Pero bueno. La hemos vivido. Bueno. La hemos vivido. Y por eso me hicieron bullying, para que sepan más o menos la historia. Bueno. Porque los compañeros no oían, decir que los profesores me decían eso y bueno, esas cosas, lo típico. Yo creo que todos los profesores deberían por lo menos hacerse un curso o dos para saber qué es la discapacidad, para que sepan hacer las adaptaciones curriculares, para que tú en un momento en el que te llegue alguien con discapacidad, tú no te quedes, no, es que no sé qué hacer, sino por lo menos lo intentes, y si no, busca ayuda, infórmate, que ahora con
hay bastante información, la verdad. Ya hay muchos cursos, lo que está diciendo Estrella, que hay muchos cursos de esto de la gente que tiene, o sea, para que te ayuden a, ¿cómo se dice? ¿Hacer adaptaciones curriculares? A hacer adaptaciones curriculares y gente que tiene necesidades especiales, como toda esta discapacidad, que ahora se llama necesidades especiales, que me parece muy bien, porque al final todos somos igual. Es verdad que todos tenemos nuestras cosas, como todos, y me parece muy bien que ahora se llame así. Porque después eras el bicho raro, también les digo, por ser diferente. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Sí. Vamos a dejarlo así. Sí, pero es que eso, a ver, también te digo, eso ni es culpa tuya, ni es culpa mía, ni es culpa de ella, ni es culpa del profesor, no es culpa de nadie. Es que eso es triste decirlo. La sociedad que a veces es un poco... No, ya no es por sociedad, sino, es triste decirlo, pero por naturaleza, el ser humano tiende a lo que es diferente a evitarlo por miedo. Tristemente es así, pero uno ya lo sabe y ya sabe por dónde ir, por decirlo así. Triste, pero sí. Miren, yo me acuerdo, no voy a nombrar a nadie ni nada, pero yo tenía un amigo en el colegio que se metían con él, se reían de él. ¿Y saben quién lo defendía? Cuando a mí me hacían bullying. Yo, porque lo veía solo, tal igual, entonces digo, voy a ayudar lo que podía. Claro, hay cosas que no le podía ayudar porque no estaba de mi mano. Pero hay cosas que, por ejemplo, cuando estaba solo yo estaba con él, acompañando en los recreos y todo esto, que es cuando más la gente se abre, todo esto. Creo que me entienden. No sé las experiencias de ustedes, pero me imagino que también... Yo lo veo. Hablamos la última vez del bullying y yo tristemente he pasado por bullying hasta por los propios profesores. No. Y muy brutal. O sea, horrible. Es que por ser... Tranquila, sí. De ver, yo desde pequeña siempre tuve el déficit de atención. ¿Qué pasa? Que uno cuando es pequeño dice, no, es que las experiencias de pequeño no se van a acordar. Sí, me acuerdo perfectamente. O sea, se te queda grabadito, a fuego en la cabeza. Pero uno dice, no merece la pena sentir ansiedad, no merece la pena sentir odio por todo ese tema. Pasó, triste, pero cierto. A veces no ser profesores por ignorancia. Sí, por eso mismo. Yo tuve un caso cuando era pequeña que se me quedó grabado en la cabeza, pero a fuego, y a día de hoy yo todavía sigo hablando de eso y sigo diciendo que es impresionante, que cuando yo era pequeñita, yo estaba, digamos, entre el proceso de primaria e infantil, digamos, en ese procesito ahí entre uno y otro, y estábamos en clase pintando y yo sin querer, siendo una niña, sin querer, metí un pincel en el color equivocado, pero no lo quería meter ahí, sino que queríamos limpiar, ¿no? Y bueno, y a la profesora pues lo sacó de quicio, por decirlo así, en ese momento, y empezó a reírse y empezó a decirle a todos los alumnos que yo era, pues yo qué sé, que yo mira lo que había hecho, y se empezaron todos a reír de mí. Y bueno, a día de hoy pues yo hablo de este tema un poco más abiertamente. Cuando era pequeña fue como que un trauma bastante chungo, era una niña, pero bueno, eso ya uno ya no va a decir, no, ¿qué me pasó en este colegio? No, ya cosas que pasan. A ver, lo podemos nombrar, lo que pasa es que no lo hacemos por respeto porque no sabemos cómo es ahora. Yo espero que haya cambiado. A ver, tampoco lo voy a En nombrar el como... colegio que yo estuve era concertado, es concertado. Y al ser concertado, a lo mejor, como ha cambiado el colegio, como era medio privado, porque es concertado y tal, ahora sí les digo los institutos públicos también. Por ejemplo, en el que yo estuve, cuando se acuerdan con lo de las chicas que, o sea, digo, tú te acuerdas de acoso, vamos, así, y todo eso. Entonces, también es agradecer a muchas cosas que, vale que hayan cosas mal, que hagan mal y todo eso es normal, como toda la gente, pero hay cosas que la gente lo hace bien. O sea, hay
institutos y colegios que lo hacen mal, ¿no? Que no hacen lo que tienen que hacer, Sí, otras cosas no hacen bien. y a otros que sí. Por ejemplo, y si me llega también lejos, aquí hace poquito, lo de Sandra Peña, que la nombramos el otro día, no activaron el protocolo de acoso por lo de las subvenciones que dijo ella, porque le quitan las subvenciones y todo eso. O sea que es un ejemplo real y cuando vean que vamos, que es real. Y no solo pasa ahí, pasa aquí, pasa en Sí, todos bueno, lados. en todos sitios. Son así. Y lo que yo quería decir antes, se me olvidó. Yo tuve que pasar muchas situaciones bastante, digamos, extrañas en los institutos, para los institutos y en los colegios, en los que yo simplemente no voy a nombrar ni los colegios ni nada, pero sí digamos que me tuve que cambiar constantemente de colegio por esos temas, porque por ejemplo cuando yo era pequeñita, pues yo estaba en un colegio en el que resulta que yo llegaba a mi casa y qué casualidad, que yo llegaba y yo no sabía escribir, no sabía leer, qué casualidad, ¿no? Porque nos enseñaban las cosas, ¿no? Claro. Cuando en primaria. Entonces, ¿qué pasa? Esa historia a mí la abuela me contó porque yo, hay traumas que uno prefiere no recordar, Claro. ¿entienden? Lo más normal, Entonces, pues nada, que mi abuela me cuenta que va al colegio en una de estas a medio escondidillas, por decirlo así, y cuando ve que yo estaba en una esquina de la clase y la profesora con los demás niños, pues entiende perfectamente por qué yo no sabía leer ni escribir. no. ¿Qué pasa? Que a mí, después de eso, me costó un poco más, por decirlo así, aprender, o sea, me cambiaron de colegio y me tocó aprender de nuevo, y no fue la última vez que tuve que cambiarme de colegio, tuve que cambiarme de colegio varias veces por esos temas, porque me hacían bullying, porque los profesores me trataban mal, y claro, era tal el maltrato que yo no decía nada por miedo, porque decía, a lo mejor puedo volverse peor en el colegio, puede pasar esto. ¿Qué pasa? Que a mí llegó un punto en el que me llevaron al médico, me decían, es que no está atendiendo, no tal, y la doctora que me acuerdo me dijo, tienes déficit de atención, tienes que buscar maneras de intentar concentrarte para poder aprender. Y fui yo la que buscó maneras con juegos, con cosas, a intentar aprender tanto en el colegio como en el instituto, y resulta que yo llegué a ser, no una de las mejores, pero sí llegué a conseguir llegar a un buen nivel gracias a mi propio esfuerzo. ¿Qué pasa? Que yo en las clases muchas veces teoría no atendía, mi déficit de atención, pero aún así, como digamos que yo buscaba maneras, o sea, yo por ejemplo, cuando veía que no me podía concentrar en la clase, porque si hacía una cosa sola, me desconcentraba total, entonces yo me ponía a hacer otra cosa, me ponía o a escribir, me ponía a hacer otra cosa para poder atender a la clase, porque a mí me funcionaba. ¿Qué pasa? Que muchos de mi clase veían eso y veían que luego yo sacaba buenas notas, por decirlo así, en los exámenes y cosas así, y decían que claro, que cómo era posible que yo aprobara si yo no hacía nada, y sí hacía el doble esfuerzo que ellos. Pero claro, eso no se veía, pero yo tampoco iba a estar explicando que tenía una déficit de atención y que por eso yo hacía esto y esto y esto, porque tampoco, no. Exacto. Entonces pues tuve que pasar ciertas circunstancias con mis compañeros que yo simplemente decía paso. Simplemente me reía porque no merecía la pena. Y bueno, a día de hoy yo estoy feliz. Yo siento que para mí realmente he evolucionado y mejorado como persona
y como ser humano, y pues no yo pienso que he mejorado mucho y que No pasa nada. y bueno, Aquí. ¿tenés algo que decir? Creo que olvidé lo que iba a decir. Bueno, vamos a aconsejar si ustedes saben algún consejo yo qué sé, algún consejo que les pueda ayudar a la gente que no está bien para... Yo, bueno, de consejos podría decirles a los profesores, pues bueno, pues para las personas hiperactivas, normalmente está el recurso ahora de poner en la silla no, en las mesas, creo que es un elástico donde los niños puedan darle En la mesa. como mover, Mover las como piernas. mover con el pie para que controlen eso, sí. Y como materiales que son así para eso, tanto sensorial como para tranquilizar. Después hay otras cosas que, por ejemplo, la música. Hay mucha música, no toda, pero hay mucha música que ayuda a relajarse. Yo, por ejemplo, a veces cuando estoy en épocas que estoy muy nervioso, por lo que sea, escucho muchos artistas que no es como o sea, para que me entiendan, no es reggaetón, porque, o sea, escucho de toda la música, pero ya un día hablaremos del reggaetón, de la salsa y todo esto si quieren. Pero, por ejemplo, les voy a decir cantantes que yo, por ejemplo, escucho y me ayudan mucho. Camilo es como si fuera una terapia porque, vamos, además soy fan de él y es súper bueno. Después, Maná también me gusta mucho, así cosas de salsa también, Maranto y toda esta gente que, también gente de reggaetón, Daddy Yankee, todas estas cosas, todas estas personas que son unos grandes en la música. Y bueno, otras cosas también, por ejemplo, dibujar, que yo sé que aquí Alicia ahora dirá también su experiencia, que el otro día estábamos en la reunión el martes, estábamos en la reunión, nosotros hablando tal y cual, y mientras tanto ella estaba concentrada, pero estaba oyendo, ahora dirá ella, Ese tipo de cosas. que ahora les enseñamos el diseño que lo tengo aquí, si lo quieren ver. ¿Me das permiso para enseñarlo? Sí. Sí, vale, ahora se lo enseño. Y bueno, pues eso que al final ayuda mucho. Ya no dice que lo que representa aquí el dibujo, pero a ver si se puede Porque no quitar vas a esto. la galería mejor. Ah, bueno, también es verdad, tienes razón. Cierto, también. Tienes razón, sí. Bueno, lo voy aquí, a ver dónde está. Ahí, Ah, mira aquí. Bueno, ahora se los enseñamos. Ahora se lo doy a Héctor de esto y ahora les explica a ella lo que representa el dibujo, que a mí cuando me lo dijo me pareció muy original, la verdad. Y tiene una imaginación también que muchos deberían tener, muchos no tienen. Y dibujar, por ejemplo, en la libreta cuando estás apuntando, cuando alguien está diciendo, yo que sé, algo importante, te ayuda mucho. Yo a veces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Estaba en clase, ¿no? Y saben que la libreta que tiene argollitas, tiene como el borde ese que fin, y a veces lo típico de las pirámides que hacen así, Sí. eso, por ejemplo, es una cosa que les puede ayudar así eso. Bueno, Aitor, ven un momento, por favor. Ya les enseñan el dibujo y ahora a Alicia le doy la palabra, que hoy está presentando, ahora le decimos por qué. Bueno, antes de que Alicia diga, cada semana vamos a presentar cada uno porque cada uno tiene su propuesta, nos reunimos los cuatro, que también hay todo que está grabando, hablamos y tal, sí, y propone ideas y tal, y bueno, hoy le toca a Alicia, a lo mejor otro día le toca a Estrella, no se sabe, igual mañana que vamos a hablar de otra cosa habla Estrella, a ver, yo le voy a ayudar, ahora le estábamos ayudando. Pero, o sea, nunca se va a quedar solo. No se va a quedar solo. Adelante, Alicia, todo tuyo. ¿Qué representa este dibujo tan bonito? Bueno, a ver.
Yo simplemente, como estaba yo diciendo antes, que a veces cuando te quieres concentrar en algo, pero yo, por ejemplo, yo sé perfectamente que si me centro mucho, por mucho tiempo en una sola cosa, no me estoy enterando. Entonces él tiene una aplicación que es bastante interesante de dibujar y mientras ellos hablaban, yo estaba atendiendo mientras dibujaba, porque en primero eso a mí me relajaba y me ayudaba a centrarme. Lo que significa este dibujo, a ver, yo simplemente empecé a hacer líneas, empecé a hacer formas y cosas así al principio, y cuando terminé el dibujo, que yo lo miré y yo vi una cosa muy distinta a lo que normalmente otra persona podría ver, porque yo, por ejemplo, se lo enseñé a otra persona y veía, yo qué sé, almejas, otro veía, yo qué sé, un girasol, una estrella, una flor. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo lo que veo es gracioso. Yo lo que veo es una calle vista desde arriba, en el centro una fuente, todo lleno de flores, por todos los alrededores, y las manchas esas rosadas, para mí son almas que están bailando felices alrededor de ahí. Entonces para mí tiene ese significado, pero porque yo tengo mi forma de verlo, cada uno puede verlo como quiera. ¿Sabes una cosa que les ayuda mucho también a la gente? Los mandalas. De hecho, este dibujo me recuerda a muchos mandalas que hay, como son así redondos y tal, me recuerda mucho. ¿A ti qué te inspira, Estrella? A mí me inspira mucha tranquilidad, les digo. A mí felicidad. Sí. Aitor, puedes hablar si quieres. Si quieres decir qué te inspira o lo que sea. ¿Qué te inspira a ti? ¿Qué te inspira, Aitor? Dígame, Aitor. Bueno, parece una niña. ¿Una niña? Sí. Eso no lo había escuchado. Pues ¿La bien. niña por qué? Mm. ¿La niña por qué? Yo lo que aquí se ve, no sé si se ve La ahí niña, muy ¿por bien, qué? pero aquí lo que dice ella de las Lo manzanas que tiene- rosas parece como gente caminando y eso ahí, en la plaza. Porque tiene Esto de aquí, fíjate bien, esto. Igual El círculo. lo digo porque parece como un dibujo así, pero parece como una línea de color. sí, ¡Ay, puede ser. verdad! Ahora lo veo. Ah, pues sí. Pues mira. Eso sí también tiene la imaginación. Pues mira, bueno, un día traeremos los dibujos que ha hecho ella, que ha hecho unos dibujos impresionantes. Kawito. Hola, por Ya se los enseñaremos. Y no aquí en esto, sino digamos que vamos a tener algo aquí en esta sala que va a ser un antes y un después. Ah, y antes de decir nada, vamos a decir algo en primicia ahora, ¿vale? No vamos a decir dónde vamos a estar ni nada, pero vamos a estar en un sitio que, sí, vamos a estar en un sitio en la calle, para que me entiendan. No voy a decir en cuándo ni no. De momento ya verán las publicaciones cuando lo verán. Pero yo creo que puede ser un antes y un después del programa, mi opinión. Puede ser que nos vea más gente y todo. O sea que, y la cosa que verán nueva va a ser aquí detrás. Aquí detrás. Ahí lo dejo. ¿Delante por qué? Ahí lo dejo. O delante. Porque puede ser que cuando entrevistemos a gente por estas aplicaciones que hay por videoconferencia, ahí lo dejo. No voy a decir más nada porque si no ya... Otra cosa que quería decir, que ya no tiene que ver con el dibujo, pero otra cosa que quería decir es que, por ejemplo, sobre las capacidades de la gente, por ejemplo, yo con déficit de atención y otras personas con otros, pues yo, por ejemplo, yo tuve un caso de una amiga mía que resulta que teníamos una asignatura en el instituto que era la típica, la asignatura la de física y química, y me acuerdo que explicaba la profesora la asignatura y yo, la verdad, nada, no entendía nada, literal.
O sea, y llegué al examen final y tenía ese mismo día el examen final y tenía que aprobar un 7 mínimo porque no aprobaba la asignatura. Eso sí, también la profesora, pues, si sacaba 6 buscos, pues a lo mejor rascaba por ahí. Tú sabes. Entonces, pues, digamos que una hora antes le dije a una amiga mía, le digo, mira, ¿me puedes explicar estos temas de física y química? Porque yo no los estudio y no lo veo. Y dijo, bueno, vale, así también lo voy a mirar yo. Y ella me empezó a explicar, y de la manera que me explicó ella, o sea, me lo explicó con tanta paciencia, con tanta tranquilidad, parándose en, mira, esto va así, mira, pero tú entiendes esto. Y en una hora me explicó lo de un curso entero. Pues mira. Aprobé con un 10. Entonces, creo que el problema no soy tanto yo. Bueno, sí, soy yo en el sentido de que tengo una forma diferente de aprender, pero entonces hay algo ahí que no cuadra. Y como eso me han pasado varias cosas, como por ejemplo ahora estoy haciendo un curso y realmente estoy entendiendo mejor, digamos, un poco más los temas de algunas cosas que cuando estaba en el instituto y atendía con otros profesores. Pero bueno, eso ya es otro tema. Bueno, ya que yo creo que ya estamos en el casi final ya. Antes de terminar, ¿quieren decir algo? Bueno, eso es un poco lo que íbamos diciendo, que hagan posible esas adaptaciones curriculares, que tengan en cuenta que todos no somos iguales y bueno, pues eso. Pues eso, no tengan miedo. Si necesitan ayuda, lo que sea, no tengan miedo. Que por pedir ayuda no pasa nada. No te van a cobrar por eso. Bueno, hay gente que sí, pero eso es otro tema. Yo no tengo más nada que hacer, ya lo he dicho. Pues bueno, vamos a despedir el programa entonces, ¿no? Sí. Todo tuyo, Elisea, vete. Te doy el honor de despedir el Ay, programa. madre. Venga. Pues bueno, ya digamos que ya se termina este capítulo, digamos, de hoy. Ya mañana volveremos con otro tema diferente y ya a saber cuál será el siguiente tema y quién lo hablará. Chan, 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 ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Pa, pa, pa. ¡Ay, mi madre! Bueno, en fin. Así que pues nos vemos mañana con otro capítulo. Y a la misma hora. Total. Exactamente. Pues muchas gracias por ver esto. Tranquilo, no pasa nada.